Vamos a empezar. Buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Muy bien. Bien. Bueno, pónganse de pie, por favor, para realizar la oración del triunfo de la vida. Ya. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina Santísimo Rosario, tus hijos queremos honrarte en este piadoso triduo en favor de nuestros corazones y deseamos hacerla en testimonio del amor filial que te profesamos, de la gratitud que sentimos por las grandes gracias que nos han dispensado y de veneración, culto que deseamos tributar. Bajo la advocación del Rosario, ayúdanos a crecer con la devoción a tu divino Hijo. Presenta la Eucaristía para así vivir mejor cada comunión y cumplir con nuestra misión de testigos de Cristo en el mundo de hoy. Y participemos en el banquete celestial. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, bueno, en la clase anterior ya dimos por culminada todo lo que era la introducción a la química, más que nada. Viendo lo que eran las generalidades y ciertos factores de conversión de tipo analítico para que a ustedes se les haga más fácil. Entonces, hoy vamos a iniciar con los modelos atómicos y el estudio de las partículas para entender cómo es que la química se ha ido evolucionando desde la antigüedad con el estudio de la partícula. Sí, por favor, todos saquen su libro. Así, ¿alguien tuvo problemas para subir el deber? ¿Tú? Espérate, entonces. No pude guiarme con el libro. Ya. Bueno, las diapositivas las subí a los recursos, ¿ya? Entonces, para que... No podía abrirlo porque lo que estaba solo en el celular y en el celular no tenía las aplicaciones descargadas, por eso no me sabía. Bueno, entonces te voy a dar chance para que lo entregues hasta más después. Ya, está bien, la tarde para con todo. Ya. Listo. ¿Alguien más ha tenido problemas para subir el deber? Para darles hasta hoy día que suban. El deber de los factores de conversión. ¿Ya? Bueno, si nadie más tuvo problemas, entonces vamos a continuar. Entonces, todos con el libro de química, los colocamos en la página 10. Por favor, chicos, cojan su libro de química y en la página 10. ¿Sí? Ya estamos listos. Listo, profe. ¿En qué página? Dijo Kevin, la página 10. Voy a tomarles lista antes de que nada. ¿Ya? Ya, profe. Ismael Sebastián. ¿Ya? Asmal Erika. Asmal Erika. ¿Qué? Barzallo Alex. ¿Ya? Barrazueta Maite. ¿Ya? Cabrera Darío. Presente. Cabrera Darío. Presente. Carvajal Keira. Chapa Cristian. Díaz Erika. Figueroa Samantha. Guayasaca Steven. Presente. ¿Ya? Guerrero Sara. Inga Stalin. Jara Cristian. Landy Ángel. López Carabajo. López Carabajo. Mayancela Brian. Mendoza Nicolás. Molina Jonathan.
Montenegro Kevin. Así está. Mora Santiago. Muñoz. Profe, presente. Perdón por no contestar. No, sí, sí te Soy puse. Kevin Montenegro. Peña Torres, Christopher Daniel. Peñarreta, Víctor. Pesantes, José Adrián. Pesantes, José Adrián. Pesantes, María José. Pizarro, Christopher Joel. Presente, por cierto, dime solo que está Pizarro. Ya, Cris. Puya, Pablo Mateo. Quito, Justin Alexander. Kishpi, Sofía Vanessa. Ramón, Ignacio. Rocano, Joel David. Rodríguez, Génesis Lisbeth. Dicen. Sí, yo voy. Dicen. Espérate un ratito. Dicen. Sacaquirín, Alan Ismael. Sacasari, Francisco. Sánchez, Mateo Nicolás. Presente. Sazaguay, Marcos Adrián. Y Vélez, Cristian Daniel. Vélez, Cristian Daniel. Presente, Lice. Presente, Lice. Ya, ¿qué me querían decir alguno de ustedes? ¿Algo? Alice, a mí me puso falta. ¿Quién eres? Perdón, no estoy viéndote. Ah, Mateo. No, Mateo Molina. ajá, no te puse falta. Profe, a mí me puso falta. No, tampoco. Se repito. Cabrera, Darío Josué. Presente, dice. A mí sí me puso falta. Presente, dice. Estoy virtual. Sí, ya. Molina, Jonathan Mateo. No, sí, aquí estás. Listo. Pesantes, José Adrián. Puya, Pablo Mateo. Y listo. Bien. Para los que recién llegaron, por favor, saquen el libro y pónganlo en la página 10, por favor. Kevin, te voy a poner como coanfitrión, ¿ya? Porque de repente Ya, profe, no sé. el internet se me va acá. Pero yo le quiero decir algo, es que ahorita yo recién pagué de los libros, de la promoción de los 4 libros, y el de química no me dan, pero me dan el 6 de este mes. Ya no hay problema, ya. Sí, gracias, profe. ¿Cómo te llamas? Steven. Steven. Voy a hacer. Ya, Steven. Listo, no hay problema. Ya. Ya. Entonces, si es que el internet se me cierra la reunión, Kevin, tú me vuelves a aceptar, ¿ya? Bueno. Ya, profe. Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy. Y vamos a ver. ¿Ustedes por qué creen que los objetos tienen diferentes formas? Rocano, Joel, David, ¿por qué piensas que los objetos tienen diferentes formas? ¿Puedes decirlo más duro? ¿Por qué piensas que los objetos tienen diferentes formas? O sea, no, es tu criterio, no lo lees. Así que ahorita hacemos. Para cada pregunta que yo les haga es participación en clase, y la participación en clase yo la voy a ir calificando. Y por eso tengo aquí esto.
Entonces, respondan, así respondan mal, lo que cuenta es la participación, ¿ya? Entonces, ¿por qué piensan que los objetos tienen diferentes formas, Joel? Muy bien, ¿cuál es tu nombre? ¿Ya? Santiago Omar. ¿Tienes un puntito? Listo. Efectivamente, la composición de cada uno de estos va a variar y la forma de ellos va a ser en función de cómo esté compuesto, de la materia que tenga. Entonces, nosotros dentro de la tabla periódica, nosotros tenemos diferentes tipos de elementos y estos elementos son los que conforman el universo. Y la composición del universo y los distintos átomos que existen van a estar dados definitivamente por cómo está dada su estructura atómica, ¿sí? Entonces, ¿ustedes desde cuándo piensan que existe la química o este interés del ser humano por poder realizar el estudio de la materia? Mateo Nicolás Sánchez. ¿Virtual? Mateo. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Ya? Dime, ¿por qué piensas que, desde cuándo piensas que existe el interés por el estudio de la materia y la composición de todo lo que existe en la naturaleza? Mateo. Desde 1856, por ahí. Bueno, no. El estudio por la química y la materia no despierta en 1800, en ese siglo, sino desde mucho antes. En este siglo es cuando se empiezan a definir modelos atómicos. Pero desde mucho antes, desde el estudio de los griegos, ya definieron que existían partículas que eran indivisibles a nuestros ojos. Ellos también establecieron que había ciertas fuerzas en la naturaleza que nosotros no podíamos ver, que no podíamos tocar, pero que interactuaban directamente. Por ejemplo, para ellos el rayo era una fuerza que estaba compuesta de unas partículas que transmitían energía. A eso ellos lo llamaron electrón. Ese es un ejemplo desde cuándo existe el estudio de las unidades atómicas que existen en el mundo, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Quiero que me ayuden leyendo Francisco Sebastián. ¿No tienes el libro? Muy bien, no hay problema. La próxima clase, o lo más pronto podría. José Adrián Pesantes. ¿No vino? Listo. Guerrero Sara. Ali, Guerrero Sara. Cristian Tomás. Lee, por favor. La página 10, desde Comprendo para Saber. ¿Qué pasa? Siéntate acá. ¿Ya? A ver, ponte de pie y lee. Es donde dice la ciencia que estudia la estructura hasta que yo te diga para. Esta ciencia multidisciplinaria porque se relaciona con diferentes ciencias como la física, la astronomía, la biología, matemáticas, química, por esta interrelación es posible explicar y comprender los fenómenos complejos de la naturaleza, como la teoría atómica, desde la formación de materia de un tejido corporal hasta la de una galaxia. Además, de los aportes de medicina, gracias al apoyo del mercado de estudios. Sí, no te digo qué pasa. Sí. La siguiente es la estructura de la materia natural. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha sentido curiosidad por los elementos que forman la naturaleza. No obstante, el tipo
óxido. Iniciaron las primeras teorías relacionadas con la estructura de la materia basada en la óxido alrededor del siglo V a.C. Para estos filósofos, la materia se constituía por pequeñas partículas invisibles infinitas de indestructibles, que están separadas por el vacío. Lo denominaron autónomos originalmente en sus análisis consideramos que estas estructuras se asociaban a tamaños, formas y operaciones distintas que formaban la densidad de sustancias presentes en el entorno. Así suponían que al mover la materia orgánica como oxidarse el hierro, las partículas que formaban se reducían para transformarse en semi, ceniza y el bronce. No está ahí. Bueno, como ya vimos, la primera parte de la semana pasada es que la estructura en sí del estudio de la química se relaciona con muchas cosas. Entre lo principal que se va a relacionar es que, por ejemplo, tenemos en la medicina para formar medicamentos, también en la fitoquímica para el estudio de principios activos y sustancias. Otro de los estudios para el estudio de tejidos. ¿Ustedes de qué piensan de que estamos hechos nosotros los seres humanos? De átomos. De átomos. ¿Y saben qué átomos nos componen? Profe, yo creo que son de células, más de células que de átomos. Pero las células están hechas por átomos. Sí, eso sí. Entonces, ¿ustedes qué átomos son los que nos componen? Es el famoso CHON. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Esos son los principales átomos que nos conforman, casi todo lo que existe, incluido a nosotros, ¿ya? Entonces, eso ténganlo en mente porque yo les voy a hacer una pregunta en una prueba, en un examen, que lo que el ser humano está conformado es del CHON, carbono, hidrógeno, y nitrógeno. oxígeno y nitrógeno, CHON, los iniciales que se encuentran en la tabla periódica, ¿ya? Yo no las tengo. ¿Ya? A eso sí también les iba a decir, para las próximas clases, si pueden comprar, se llevan una tabla periódica para ir aprendiendo cómo se usa y cómo manejarla, ¿ya? ¿Sí? Bueno, seguimos. Mendoza Nicolás Andrés. ¿Ya? Puedes continuar donde se quedó el compañero. Estamos en el párrafo 1. Estamos en el párrafo, dice, la evolución de la teoría atómica desde inicios del siglo XIX, ¿ya? Estamos ahí. La evolución de la teoría atómica se basó en el atomismo que desarrollaron los filósofos griegos en el siglo VIII. Hizo su particular contribución a estas ideas de la transformación de la materia. El análisis se sustentó en investigaciones que comprobaban con los principios de la ciencia experimental que se conoce también como bola de Ricardo. Se expresó de lo siguiente: los elementos que componen partículas visibles de dimensiones muy pequeñas, denominadas átomos. Los átomos que conforman un elemento químico son iguales entre sí y diferentes a los que integran a distintos elementos. Los átomos se combinan para formar las sustancias químicas en relación entre números enteros o fracciones sencillas. Las transformaciones químicas de la materia implican el reordenamiento estructural de las sustancias químicas. ¿Ya? ¿A qué se refería Dalton con esta teoría? Que para que un compuesto pueda, más que cambiar en sí, sino reordenar su estructura, dentro de él tenían que haber cambios. Decía claramente que efectivamente el hierro nunca va a poder ser cobalto, pero el hierro sí va a poder ir transformando en hacerse, por ejemplo, un hidróxido de hierro, también podrían hacer aleaciones. Entonces, todas estas transformaciones y estos procesos químicos que iban a darse no iban a cambiar en sí al átomo, pero sí cómo este estaba ordenado, cómo se estaba organizando. Esta fue una de las primeras teorías y una de las más válidas, y esta es la teoría de Dalton, ¿sí? ¿Hasta ahí comprenden? ¿Tienen alguna duda o acotación? ¿Algo que les interese? ¿Algo que quisieran saber? Bueno, si no es así, continuamos. ¿Ya?
Listo, se participó. Peña Christopher Daniel. La división de la a partir de la segunda mitad del siglo XIX se descubrieron algunas de las partículas que conformaban las estructuras atómicas, entre las que se encuentran los electrones, los protones y los neutrones. El 30 de abril de 1897, Joseph John Thomson anunció el descubrimiento del electrón a partir del estudio del cambio en la trayectoria de los rayos católicos al ser sometidos a campos eléctricos y magnéticos simultáneos, obteniendo la relación entre la carga y la masa del electrón. Un tubo de rayos catódicos se compone de una fuente de electricidad de alto voltaje que crea una carga negativa sobre el electrodo de la izquierda y una carga positiva sobre el electrodo de la derecha. Se trataba de producir corrientes de electrones en tubos en dos electrodos que estaban al vacío, en una estructura conocida como diodo. El calentamiento del electrodo negativo producía una corriente que se desplazaba hacia el electro positivo, lo que lo llevó a concluir de que se trataba de partículas muy ligeras con carga negativa, a las que se denominó corpúsculos, hoy conocidos como electrones. Ya. Entonces, el experimento de este personaje Thomson consistió principalmente en realizar lo siguiente. ¿Quién tiene papel? Los hallas. No, va a tocar hacerlo con un papel. Solo para que entiendan un poco este experimento, ¿ya? El experimento de Thomson consistió en realizar lo siguiente. ¿Pueden ver? Me dicen si se pueden ver, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Ya, pero se ve. Lo que hizo Thomson este es un tubo de rayos catódicos, ¿ya? Un diodo. ¿Por qué es diodo? Porque tiene una carga positiva a un lado y una carga negativa al otro lado. Entonces Thomson lo que hizo fue llenar esto de un gas. Aquí había un gas. ¿Ya? Y luego de esto calentar el tubo de rayos catódicos. Esta energía provocó que las partículas del gas pasaran del lado positivo al negativo. ¿Y qué era lo que pasaba? Pasaban pequeñas partículas diminutas. Estas partículas se iban al lado negativo porque cargas opuestas se atraen, ¿sí? Entonces, todo lo que se movió para acá, él estableció que eran unos corpúsculos, eran unas infinitas, una cantidad de cosas muy, muy, muy pequeñitas, pero que estaban cargadas, que eran palpables, que era algo real, que existía, y que esto era lo que se movilizaba en los tubos de rayos catódicos. Y este fue el primer paso para producir la electricidad. E incluso hoy en día, todo lo que tenemos, nuestras lámparas, funcionan bajo estos principios, ¿sí? Entonces, ¿tienen dudas o preguntas? ¿No? Entonces, vamos a continuar. Continuamos. Sí, tú mismo que estaba leyendo. Las partículas subatómicas de Thomson investigó tenían las características siguientes. Se trasladaban en línea recta y el ángulo las atraía, partículas cargadas negativamente. Su trayectoria estaba afectada por la presencia de un campo magnético o eléctrico, partículas cargadas negativamente o por propiedades magnéticas. Recibieron un nombre de electrones y se caracterizaban por tener una masa pequeña. Thomson obtuvo un premio Nobel de Física en 1906 por este descubrimiento. Ya. Entonces, esto producía electricidad. Pero al producir estas partículas, este movimiento también generaban un campo eléctrico.
Es decir, alrededor de esto se generaba como una nube electrónica que estaba cargada y que permitía el intercambio de electrones. Y si es que, por ejemplo, aquí hubiera llegado un átomo cualquiera, iba a haber aquí un intercambio electrónico. Y es lo que Thomson descubrió, que el flujo de electrones es directamente proporcional al campo eléctrico, es decir, a la energía que había aquí, a la energía que se produce al producirse estos intercambios. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Aquí comprendieron? ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿cómo se llama ese principio que dice usted? Esos son inductancias, ¿ya? Eso es en la electricidad, pero eso es para que ustedes tengan idea de cómo inició el estudio de la electricidad como tal, e inició en los átomos, ¿ya? Con Entonces, el descubrimiento que Thomson, exactamente, con el descubrimiento de Thomson. Entonces, ayúdame leyendo lo que sí. ¿Cómo te llamas? Marcos. Ahí. Perdón, tengo mala memoria. Ya, sigue leyendo de los A campos. partir del descubrimiento de los electrones, se pudo inferir que los átomos también debían estar conformados por estructuras con cargas positivas denominadas protones. Esta afirmación se argumentó con la propiedad de los Eléctrica. neutralidad atómica, aunque es lo mismo, el átomo es electrónicamente neutro, ya que la carga positiva total del núcleo y el número de electrones de la corona es igual. ¿Ya? Sí, sí. Basado en los resultados obtenidos en sus experimentos, Thomson propuso un modelo atómico que involucrara a la esfera con cargas positivas uniformemente repartidas, dentro de lo que se insertarían los electrones cargados negativamente, como ocurre en las pasas de un pastel. Ya. Entonces, en base a esto, lo que él descubrió, él dedujo de que si hay cargas negativas dentro del átomo y hay un movimiento del ánodo al cátodo, también iban a haber cargas positivas ahí. Eso lo dedujo. E hizo el primer modelo atómico, el primer diseño, que se llamaba pastel en paz. ¿Por qué se llamó así? Porque para él, el átomo como tal estaba hecho de la siguiente manera. Para él el átomo era una masa sólida, como un pastel, era algo sólido, palpable. Y dentro de este pastel estaban incrustadas estas partículas, estos corpúsculos diminutos, estaban aquí, pegados, incrustados como el pastel de Pascuas que nosotros nos comemos. Para él estaba igualito. Entonces, aquí había cargas negativas y también había cargas positivas. Pero pegadas, como si fueran pasas, como si fueran algo que estaban pegadas, incrustadas dentro del modelo atómico, dentro de esta masa que él suponía. Y suponía que toda la suma de estas cargas era igual a 0. Es decir, si es que había 7 negativos, había 8 positivos. Y así para él, porque el átomo tenía que ser neutral, porque toda la naturaleza iba a tender al equilibrio. Y en eso no se equivocó. Excepto que este modelo realmente, aunque era bastante preciso y bastante avanzado para la época, no era como estaba conformado el átomo, ¿sí? Entonces, este modelo lo pueden ver con mayor precisión. Aquí tienen en la figura, no sé qué figura es, en la figura D, que es parecido como un pastel. Para eso, así era el átomo para Thomson. ¿Ya? ¿Alguien les trae alguna duda o pregunta? ¿Nadie? ¿Sí están comprendiendo? ¿Ya? Profe, ese ¿cómo es esa? ¿Cómo sería? Esa teoría es de los neutrones, ¿verdad? No. ¿O seguimos? Esta es una de las muchas teorías que hacen del modelo de átomos. Hay muchos modelos. Hasta que al final, muchos años después, le atinaron a un modelo.
y lo pudieron comprobar científicamente de que realmente el átomo funcionaba de esa manera. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ah, ya, profe, ahorita estamos viendo solo los modelos. Sí, este es el modelo más, uno de los primeros modelos que existió, ¿ya? Entonces, Génesis, ayúdame leyendo el experimento de Rutherford en la página 2. Posteriormente, el científico británico Rutherford realizó elementos de dispersión de partículas cargadas así positivamente a través de una lámina muy delgada de oro. Con estas pruebas se evidenció una forma de átomo diferente a la propuesta por Thomson y se propuso la existencia de un núcleo compacto en el que estaban contenidas las partículas cargadas positivamente. ¿En qué consistió el experimento realizado por Rutherford? El diseño experimental que Rutherford realizó en colaboración con Geiger y Marcetek consistió en un sistema que contenía una lámina de oro que se bombardeó con un haz de partículas alfa provenientes de una fuente radiosa radiactiva. Una pantalla fluorescente de sulfuro así para observar la dispersión de las partículas alfa proyectadas. Al realizar este experimento, Rutherford observó que la mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro, mientras que otras desviaban o regresaban en sentido contrario. Fue así como intuyo que el fenómeno se debía a la presencia de un campo eléctrico positivo en el centro del átomo, en lo que difería del modelo de Thomson. Esfera compacta de carga positiva con la que se encuentran insertas las cargas negativas. En función de estos resultados experimentales, se necesita un nuevo patrón atómico para explicar estas evidencias. ¿Ya? ¿Cómo fue que Rutherford hizo este experimento? ¿Cómo fue que lo introdujo? Para nosotros entender cómo funcionan todos estos experimentos, hay que entender de que en este momento ya se sabía de que si es que yo le mando una onda o algo, una luz, por ejemplo, unos rayos X nos pueden atravesar el cuerpo. Lo que no puede atravesar es la materia, las partículas como tal. Entonces Rutherford lo que hizo fue, al poner una lámina de oro y mandar un rayo de energía fluorescente, se dio cuenta de que aunque la energía pasara, había unas partículas que no pasaban, es decir, había algo sólido que no iba a pasar, y eso que no iba a pasar era lo que estaba dentro del átomo. Y aquí él puso también como unas láminas. Entonces, lo que pasaba era energía, pero lo que se iba para acá eran átomos, era la parte como tal del átomo. Y él aquí se dio cuenta entonces de que el átomo no era solo una bolita, sino que estaba conformado por electrones y por protones, y que como tal no era solo una masa, sino que tenía un núcleo, tenía varias partes y varias partes iban a conformar este átomo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, él, ¿qué es lo que hizo? Él volvió a rediseñar el modelo de Thomson, y en el modelo de Thomson estableció en este modelo de Thomson, él volvió a diseñarlo, pero ya no lo veía así como una masa sólida, sino que ya le dibujó el primer núcleo. Y dentro de este núcleo, y que alrededor del núcleo estaban viviendo, por así decirlo, cargas negativas, positivas. Este fue el modelo de Rutherford, ¿ya? Entonces, ayúdame diciendo. El modelo mostraba una serie de resultados experimentales que presentaban una incógnita asociada con la relación de masas entre átomos de diferentes tipos. Aclaró esta inconsistencia mediante una predicción de una partícula neutra.
descubrió esta estructura en 1932 mediante un experimento en el que bombardeó unas partículas alfa a una lámina delgada de vidrio. Esta entidad subatómica se denominó neutrón, dado que experimentalmente se probó que era partícula subatómica sin carga neta y masa ligeramente mayor al vacío. No, está bien. Entonces, posteriormente, James Chadwick descubrió el neutrón. Se dio cuenta de que pese, bueno, más o menos lo que él hizo, no hizo así tal cual, pero él pesó el núcleo y pesó lo que había afuera. Y había una diferencia. Había una diferencia entre lo que estaba acá adentro y lo que estaba afuera. Y él se dio cuenta que esta inconsistencia de masas, tanto en el núcleo como en la nube que estaba cargada a su alrededor, era porque había una partícula extra. Y esta partícula extra es el famoso neutrón. ¿Sí? Y ya. Pues, básicamente este es uno de los modelos atómicos. Vamos a acabar aquí la clase. Faltan unos minutos y verán, les iba a decir una cosa. Estaba viendo los ejercicios de física y muchos están mal hechos. Lo siento. No te preocupes. Pero el punto es que, bueno, algunos están mal hechos. Y yo les voy a ayudar de una manera para que puedan ir recuperando notas. Es opcional, es el que quiere. Yo les voy a subir un listado de libros, de cualquier libro, les pongo ese listado, y ustedes pues, lo leen, me hacen un resumen, es el que quiera, si es que quiere subir notas, si es que les va mal, lo leen, hacen un resumen, y por cada libro que ustedes leen, yo les puedo poner hasta 5 puntos en un trabajo mal, ¿ya? ¿Mande? No te escucho. El que tiene 10 también puede ser. Entonces, estos son los libros. Mande, ¿qué cosa? No más, yo les voy a poner un listado, ¿sí? Son libros que yo me he leído para que ustedes puedan leerse también. Y por ejemplo, un día podemos dialogar de los libros o lo que sea, ¿ya? Es por ejemplo, si en una prueba les va mal, entonces el resumen del libro les puede sumar esto, ¿ya? También puedes sumar en una prueba, ¿ya? Pero si yo me leí los libros por eso de la lista, les voy a poner esto que quiero que se lea porque veo que les falta un poco de lectura y con por allá. Entonces, normal, pueden hacerlo, ¿ya? Chicos, les iba a decir, si es que les va mal, les voy a poner un listado de libros y por cada uno de esos libros que ustedes se lean, me hacen como un resumen, es opcional, el que quiere lo hace. Les puede ir subiendo puntos, ¿ya? Cada uno de esos libros me hacen un resumen, me presentan y yo a ustedes les subo puntos en trabajos, ¿ya? Ya les. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Ya, si nadie tiene ninguna duda o pregunta, tienen unos minutos para que descansen. Si quieren pueden conversar, pero no hagan mucha bulla porque después me molestan a mí, ¿ya? Entonces descansen. Sí, pero que los ejercicios que... Mira, si es que te fue mal, puedes leer uno del listado de libros que te puse, ¿ya? Yo les voy a subir un listado de libros. De libros puede ser de cuentos, novelas. Son libros para que tú puedas leer, haces un resumen, me presentan eso y yo les puedo ir subiendo puntos a los trabajos que les va mal, ¿ya? Yo les hago esto para que desarrollen la lectura, ¿ya? Para que puedan comprender. ¿Ya? Y también para las pruebas voy a subir un cuestionario todos los días, ¿ya? El cuestionario ustedes lo van llenando, el cuestionario también es opcional, pero muy probablemente yo de ahí coja las preguntas para los exámenes y las pruebas. Probablemente, pero les voy a leer, pero ustedes van a tener que irlo resolviendo, ¿ya? Bueno, el que quieran, porque como les digo, este cuestionario es opcional, pero como es lo más probable que yo coja de las preguntas, les recomiendo que lo hagan. Ahora que conversen, descansen.
Ya, revisarán la plataforma, chicos, ¿ya? Ahí voy a ir subiendo cuestionarios, una que otra pregunta para que ustedes vayan leyendo. Y yo ahí de ahí probablemente coja las preguntas para pruebas y exámenes. Pero vayanlo llenando, va a ser bastante trabajo. Pero es para que estudien, ¿ya? Como les digo, es opcional, pero de ahí van las cosas. ¿Con quién tienen clases ahora? Tengo literatura. Solo puede porque vengan a compañeros. No podemos.
Kevin, te pongo de coanfitrión, ¿ya? Pero Saquen, por favor, sus libros, señores. Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao. Ah, perdón. Chao, chicos. Cuídense. profe, Sí. está malo oyente. Chao, profe. Chao, cuídense. Cuídese igualmente. Recorcholis. Profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Escuchen. Es que me estoy moviendo. El modem que ya está viejo. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Ya. ¿En serio? La profe de inglés. El señor Martín, pero Marcel se está